Un empleado puede tener 3 diferentes salarios en la misma empresa, uno para efectos de la retención del impuesto en la ley del ISR, otro para efectos del salario integrado en la ley del Seguro Social y para efectos de la ley del trabajo en materia de terminación laboral. ¿Por qué existen diferencias con la ley del Seguro Social? ¿Los empleados de la empresa todos cuentan con un adecuado contrato laboral? ¿Por qué casi siempre los patrones pierden los juicios laborales? Resuelve estas y otras interrogantes con este curso que te ayudará a cumplir con tus obligaciones laborales e impedirá que vuelvas a perder un juicio laboral. Taller práctico de nóminas. Bueno, mi nombre es José Antonio González, creo que la mayoría ya nos conocemos y los que no tengan el gusto o el disgusto de conocerme, soy contador público, tengo una especialidad en impuestos, tengo una maestría en Derecho Fiscal, me he dedicado a dar conferencias hace ya muchos años, di clase en el Politécnico en la Escatepepan, de hecho he hecho muchos amigos, he dado clase también en la UVM y bueno, pues toda la parte fiscal me encanta. Y al parecer al rato van a hacer algunas rifas para que estén preparados. El tema que nos ocupa hoy es nóminas, aplicación práctica en la nómina. Entonces los invito a que pregunten si es que funciona la máquina, porque ven, ya tienen ahí un complot de máquinas y no funciona ninguna. Pero bueno, entonces decía que cualquier duda que tengan sea bienvenida y voy a comenzar con el ánimo realmente de darles algo adicional, de que hay cambios en la ley del Infonavit, hay cambios en Seguro Social, y de esos últimos cambios, si ustedes quieren apuntar, el día 24 de agosto, que fue, ¿cuándo fue? ¿Antier? Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la ley del Seguro Social en apego al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes checan el artículo 170 de esta ley, de esta última ley Federal del Trabajo, que tuvo modificaciones a partir del 1 de diciembre del año 2012, donde fue obviamente el último eslabón que hizo Felipe Calderón, donde hablamos en su momento de una reforma laboral. Bueno, pues ese artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo habla de los beneficios de las madres trabajadoras. Y esos beneficios es a partir de que se alivien, desde luego. Dentro de los beneficios destacamos que no pueden realizar actividades que pongan en peligro al producto, a su hijo, ¿estamos de acuerdo? Tampoco obviamente en el periodo de incapacidad pues deben de estar trabajando en la empresa, porque lógicamente pues para eso se emite el certificado de incapacidad. Ahí me habla de las 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto, ¿estamos de acuerdo? Los famosos 84 días, 42 y 42. Bueno, otro punto en base a eso, la Ley del Trabajo dice que se pueden recorrer hasta 4 semanas de las que son previas al parto para que sean posteriores al parto. Y entonces esa mecánica no venía legislada hoy en la Ley del Seguro Social, por lo tanto el día 24 de agosto ya se prevé esa situación y si ustedes se meten en la ley a la página del Seguro Social, ya hay una solicitud para transferir de 1 a 4 semanas, ¿de acuerdo?, previas al parto para que sean posteriores al parto. La intención de esto es, por un lado, darle seguimiento a lo que hoy estaba dispuesto en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y número 2, para que las madres puedan disfrutar un poquito más a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ya es una realidad para que cuando estén en ese supuesto con sus trabajadoras y demás, pues lógicamente pues puedan tener ese beneficio. La intención es que el patrón esté de acuerdo, número 1, y número 2, que se haga una solicitud al Seguro Social para que, insisto, para que se puedan transferir hasta 4 semanas, no más, de 1 a 4 semanas. Ahora, otro cambio que se da es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando la mujer trabajadora se iba a aliviar, pues lógicamente el Seguro Social le tenía que haber dado seguimiento desde que supo que estaba embarazada. Hoy no, hoy hay un cambio interesante. Hoy se puede aliviar en una institución privada, ¿me explicó? Con la intención de que a más tardar a la semana 34 le avise esa mujer trabajadora al Seguro Social que se va a aliviar en un hospital privado. ¿Estamos de acuerdo? Y le van a extender su certificado de incapacidad por 84 semanas, por 84 días, perdón, me equivoqué.
por 84 días, ¿de acuerdo? Iba a ser un solo certificado de incapacidad. ¿De acuerdo? Antes eran dos, uno previo al parto y otro posterior al parto. Hoy solamente es un cambio. Entonces, hay 3 cambios, nada más retomando. Se puede recorrer de 1 a 4 semanas, previas al parto para posteriores al parto. La mujer se puede aliviar en un hospital particular. Y número 3, se le da un solo certificado de incapacidad. Sin olvidar lo siguiente, que eso no es reforma, eso ya viene en la ley del seguro de toda la vida. Otro punto en base a esto es que hay que recordar que para que se le brinden los servicios, si se quiere aliviar en el Seguro Social las atenciones en especie, las prestaciones en especie y en dinero, la mujer trabajadora debe tener por lo menos cotizadas 30 semanas previas al alumbramiento, 30 semanas cotizadas, que son los periodos de espera. Sí, claro, pero no quiere decir que en un solo patrón, Por ejemplo, a lo mejor tuvo un patrón y luego otro patrón y luego otro patrón. La suma de todo eso tiene que ser por lo menos 30 semanas cotizadas previas al alumbramiento. Si tiene menos, le van a dar las prestaciones en especie, pero no le van a dar las prestaciones en dinero. Y esas prestaciones en dinero, recuérdense que es el 100% de lo que es la incapacidad, que lo que era su salario, y ese pago de incapacidad se lo tiene que pagar el patrón. ¿Me explicó? Ya no el Seguro Social, por no reunir las semanas de espera. ¿Sí me expliqué? Pero eso no es reforma, eso ya venía de toda la vida. Sale. Ya, amiguito, aprovechando aquí, habrá un archivo en Excel y préstame el marcador. Bueno, entonces les decía, ya vamos a iniciar formalmente, el curso es Nóminas 2016. Hay cambios muy interesantes. Quisiera, a ver, ya que está ahí, bueno, ahorita, me va a ayudar un segundo. Y donde dice Oficina 2013 la va a abrir. Quiero compartirles unos conceptos que uno también como capacitador va aprendiendo. Ahorita me voy a permitir leer parte de lo que es el artículo 123, apartado A de la Constitución. Si ustedes recuerdan, ahí viene precisamente las prestaciones mínimas que un trabajador puede solicitar al patrón. Y menciono ese artículo porque ese artículo le da nacimiento a la Ley Federal del Trabajo. Por eso hoy la Ley Federal del Trabajo se entiende, habrá más abajo donde dice Leyes 2016. Y ya habrá uno que dice Constitución. Dele, y busca Constitución. La Constitución, a ver, ayúdele donde dice Constitución, si es que está ahí. Ahí. Arriba, está abreviado, Constitución Nacional, ahí está. Ándale, ese. Abajo, ahí está. Esa, mira. Y ya búsqueme el artículo 123 y ahí le deja. Decía que en el artículo 123, apartado A, vienen las prestaciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo, por eso un comentario en materia laboral. Ahí, si ustedes buscan, cuando a una persona se le indemniza, ahí solamente dice o habla de una indemnización constitucional, que son los 3 meses. Ahí no vienen los 20 días que estamos acostumbrados. Y la Ley Federal del Trabajo, como norma reglamentaria, me dice en qué casos sí se van a pagar los 20 días, ¿estamos de acuerdo? Dependiendo la rescisión de la relación laboral o si es un despido injustificado, etcétera, etcétera. Por eso me quedé en ese concepto, busca el artículo 123. Por eso decía que la Ley Federal del Trabajo es una norma reglamentaria. Está reglamentando todo lo que viene en el artículo 123, apartado A. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya que lo encontró, ahí déjale tantito, por favor. Y vean que aquí, vamos bajando poquito a poquito. Aquí de entrada me dice que la duración tiene que ser máxima de 8 horas, que ya lo conocemos, jornada diurna. Vaya bajando poco a poquito. Quiero encontrar una fracción. Aquí me habla del trabajo nocturno, que son 7 horas. ¿Estamos de acuerdo? Bajamos. Cierra eso, por favor. Aquí dice que queda prohibido la utilización de trabajadores menores de 15 años, ¿de acuerdo? Y cuando son mayores, pues deben tener autorización de su padre o tutor. Bajamos, por favor. Bajamos. Bueno, bajar es subir, pero bueno. Seguimos. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos con goce de salario íntegro. Pero hay que aclarar que este día de descanso se va a ir devengando conforme yo voy trabajando. Por eso, cuando una persona falta, le quito su día y la parte proporcional de su día de descanso. ¿Sí me expliqué? Sale. Bueno, aquí me habla de las mujeres que están embarazadas, ¿de acuerdo? Lo que acabo de hablar ahorita, que hoy viene reglamentado en el artículo 170. Bajamos, por favor. Y aquí quiero llegar. Dice, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales.
Primer comentario. Una de las partes que vamos a ver es que a partir del 28 de enero de este año, ya no aplica el salario mínimo para efectos de referir a multas. ¿Me explicó? Porque las multas en la Ley Federal del Trabajo están referidas a veces a salarios mínimos. Hoy tienen que estar referidas a una unidad de medida y actualización, mejor conocida como UMA. Pero no confundan que el salario mínimo desaparece, el salario mínimo general o el salario mínimo profesional continúa. ¿Sí me explicó? Ahora, segundo comentario. Ustedes recordarán que cuando a una persona se le paga la prima de antigüedad en los términos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, me dice que el tope son 2 salarios mínimos, pero no me dice cuáles. Por lo tanto, hay una jurisprudencia que dice que si la actividad que está realizando el trabajador se entiende como una actividad profesional, el tope son 2 salarios mínimos profesionales y no generales. No sé si soy claro en ese concepto. ¿Sí me expliqué? Y menciono esto, salud, porque la jurisprudencia en los términos del artículo 18 de la misma Ley Federal del Trabajo es una disposición, ¿de acuerdo?, de aplicación de manera obligatoria. En otras palabras, es una fuente de derecho. La ley, la Constitución, la jurisprudencia y la costumbre son fuentes de derecho en materia laboral. ¿Sí me expliqué? Ojo con eso. Bueno, y seguimos con esa parte. Dice, los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen y los segundos se aplicarán en las ramas determinadas de la actividad económica o en las profesiones o oficios y demás. Sigo leyendo. Dice, los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, para proveer educación obligatoria a sus hijos. Y me dice, los salarios mínimos profesionales serán fijados, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Y ahí viene la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, etcétera, etcétera. Bajamos tantito, por favor. Ahí está. Y quiero llegar a la fracción 8, hablando un poquito también del salario mínimo, y dice, el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Yo quiero hacer una precisión muy acotada. ¿A qué se está refiriendo la disposición? ¿A las personas que ganan salario mínimo o al salario mínimo como concepto? Porque entendemos regularmente en la práctica que solamente esa lectura es para las personas que devengan un salario mínimo, y no está diciendo eso la ley, está diciendo que el salario mínimo como concepto estará exceptuado de embargo, compensación o descuento. ¿Sí me explicó? Que esto más o menos coincide con un artículo en la Ley del Seguro Social donde menciona que las personas que devenguen, vean la diferencia, las personas que devenguen un salario mínimo, no se les va a descontar cuota obrera, porque va a ser a cargo del patrón. ¿Sí me explicó? Pero ahí sí habla de las personas que devenguen un salario mínimo. Aquí no, aquí habla un salario mínimo. Ahora, vean cómo le voy a dar un enfoque fiscal bien interesante. Ya está. Regularmente cuando calculamos un impuesto sobre la renta, ¿qué hacemos? Tomamos el salario mínimo. Si alguien me puede ayudar, Juanito, ahora sí, a trabajar. Multiplica, perdón, yo sé que estás ocupado. Ayuda, multiplica 73.04 por 30 para saber cuál es el salario mínimo mensual. Si alguien me puede ayudar, y perdón por molestar a mi amigo. Gracias. Anda, ¿Lorena? Lorena. Ya decía, ¿dónde está Lorena? Aquí está. A ver, Lorena, 2,100. 91.20. Claro. Entonces, sobre el salario mínimo, primer punto. En los términos del artículo 93, fracción primera de la Ley del Impuesto a la Renta, el salario mínimo no es un ingreso exento, es un ingreso gravado. Que quede muy claro. ¿Y por qué no es ingreso exento? Porque si fuera exento, no aplico tarifa y no aplico subsidio. Al ser gravado, aplico tarifa. Entonces, derivado de esto, al aplicar una tarifa del artículo 96, me va a dar un impuesto a la renta. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Vamos a pensar que me dé 80 pesos, pensando. Pero al aplicarle subsidio para el empleo, a lo mejor le aplico 430 pesos de subsidio para el empleo. Por lo tanto, aquí me va a dar, Lorena, ayúdame, 430 menos 80 pesos, ¿cuánto es, por favor? Yo le voy a devolver al trabajador, ¿cuánto? ¿Cuánto? 350 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Sin embargo, ¿qué pasaría en apego a esto? ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un ingreso de 4,000 pesos y me dice que el salario mínimo
no se le puede descontar, embargar o hacer una compensación alguna. ¿Qué quiere decir? Que el salario mínimo no debería estar sujeto al cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vean, nada más le voy a dar un pequeño matiz. A los 4,000 le resto 2,191 en apego a esa disposición. Y mi base, Lorena, por favor, a 4,000 menos 2,191, ¿mi base de cuánto es? Ayúdenme. 1,809. Sorpresa. Ahora, ¿quién hace esto en la práctica? Nadie. Nadie. Ahora díganme si estoy medio loco. Nada más es cuestión de razonarle un poquito, de razonarle. ¿Sí queda claro? Entonces, Paulino, ahí se los dejo para reflexión, porque yo me junté con un abogado porque dicen que la mejor mancuerna que pueden hacer en sus empresas es un binomio, contador y abogado, no más. ¿De verdad? Y de esos negocios locos que uno luego se les ocurre, salen estas cosas. Y la autoridad puede decir, oye, es que la mecánica no es así. ¿No es cierto? La autoridad va a brincar, ¿por qué va a brincar? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Como ya toda la vez les he dicho a ustedes, la carga de la prueba es de la autoridad, no del contribuyente. Viene en el artículo 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y si se ponen esa a la autoridad, le van a decir, el artículo 20 de la Constitución, fracción quinta, también me dice esto, que la carga de la prueba es de la autoridad acusadora, no del contribuyente, que quede claro. ¿Sí me expliqué? Ahora, volviendo a la Constitución, no sé si ya la cerró o está jugando, amigo. Sale. Vaya al artículo 1 de la Constitución y vean qué novedades. O sea, para entender laboral hay que saber constitucional, hay que saber ley del trabajo, hay que saber seguro social, hay que saber muchas cosas. Sale. Artículo number 1. Y ya si quiere ahí le deja para que yo ya me siga. Nada más el 1. Mientras llegamos, salud, porque le decía que me dejo medio crudo. Salud. Uno. Al inicio, por favor, amigo. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empieza la...? Ándale, pues, bueno, un poquito más abajo. Más abajo, por favor, si eres tan amable. Más, échele, usted échele, más. Ahí, vean. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 1? En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución. Primer punto, obsérvense que habla de personas, antes hablaba de individuos. Este tipo de precisiones es importante. Por ejemplo, en una persona moral, sociedad civil o asociación civil, ¿de acuerdo? No puede ser socio otra persona moral, porque ahí está compuesta de individuos. ¿Sí me explico? Diferencia una persona moral S.A., pues los socios pueden ser personas físicas o personas morales. Y al hablar de personas aquí, la Constitución protege tanto a las físicas como a las morales. ¿Sí me explicó? Para que vean que las morales también tienen la protección de la Constitución. Sigo leyendo. Gozarán de los derechos humanos que brinda esta Constitución y no sé qué pasó. Bueno, gracias. Y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Bajamos, por favor. Así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que la misma Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia. Vean, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección, ¿qué dice aquí? Más amplia. Y al decir las personas, y eso lo traemos a la Ley Federal del Trabajo, yo le puedo dar al trabajador lo que yo quiera. Por eso cuando entremos allá a la Ley Federal del Trabajo, dice que uno de los cambios a partir del año 2012 es que se habla de un trabajo digno o decente. Y si ustedes, por ejemplo, Juanito, que le gusta meterse al estudio, o Paulino, que hoy nos hace el favor de estar acá, busquen el concepto de digno en las jurisprudencias y se van a sorprender. Porque si yo puedo establecer que para que mi trabajo sea digno, yo debo de tener un área, por ejemplo, de 20 por 20 en mi oficina. Debo de tener ventilación. ¿Sí me explicó? Yo de tener a lo mejor un auto para que me transporte de mi casa a la oficina. Porque todo eso puede ser digno y así lo dice. ¿Sí me explicó? Ahora, también otro concepto que va por ahí, es algo que a lo mejor luego ustedes dicen, ese contador está medio loco. Bueno, yo siempre he dicho, de esos locos se aprende. Alguna ocasión les he mencionado
un concepto que se llama mínimo vital. No sé si recuerden. ¿Qué es el mínimo vital? La capacidad de pago. La capacidad de pago. Y vean que hoy por hoy yo me puedo defender porque la autoridad me está violando mi mínimo vital. ¿Por qué razón? Un ejemplo, y no me voy a salir del tema de nómina, porque la nómina aplica al trabajador, pero también la nómina aplica para el patrón. Y algo que al patrón hoy le perjudica, a ver si alguien me ayuda a recordar, es lo que viene en el artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto a la renta. ¿De qué me habla eso, Juanito? A ver, espérame, que te oigan todos. A ver, expláyate. Son los ingresos exentos que perciben los trabajadores, lo cual una parte es no deducible. Así es. ¿Qué parte es no deducible? 47 o 53%, dependiendo de las prestaciones exentas que perciban los trabajadores. Es correcto, es correcto. Vean. Ahora, dicho eso, vamos a ver un ejemplo de cómo afectaría hoy ese ejemplo en el mínimo vital. Y esto también hay una jurisprudencia que se las podemos compartir. Vean, si yo por ejemplo siendo patrón, tengo ingresos, voy a poner ingresos de $1,000,000 para que quede claro, reales, ¿de acuerdo? Y tengo deducciones de 800,000 deducciones. Esto solamente para efectos financieros, para hacer el comparativo fiscal, porque tenemos que hacer la conciliación contable fiscal, ¿estamos de acuerdo? Sale. Entonces, hoy mi base fiscal, o mi base serían 200,000, que contablemente se llamaría utilidad, que eso es lo que realmente está ganando el empresario, ¿estamos de acuerdo? Financieramente hablando está ganando 200,000, ¿de acuerdo? Y si esto yo lo multiplico por la tasa del 30%, esto representaría un impuesto financiero de 60,000 pesos. Ahora vámonos a lo fiscal, pero no pierdan de vista esto, no pierdan de vista eso, que eso en dado momento entiéndase que es el dinero que está en su banco. ¿Estamos de acuerdo? Yo gané 1,000,000, gasté 800,000, ¿cuánto me quedan? 200,000, no tengo más, no more, por ahí. Ahora, fiscal, ¿cómo se entendería? El millón no cambia, ¿estamos de acuerdo? El millón no cambia. Y no pierdan de vista que la persona moral, nada más para no dejarle el comentario, la persona moral va a acumular en el momento mismo que facture, ¿de acuerdo? Aunque no cobre, aunque no entregue la mercancía o aunque no preste el servicio, excepto si fuera sociedad civil, momento de acumulación. Sale, digo nada más para ir redondeando. Sin embargo, por el efecto que dice Juan ahorita, yo no puedo deducir el 100% de eso, ¿si están de acuerdo? Le voy a quitar un porcentaje, ¿queda claro? ¿Y eso qué va a representar? Que mi base fiscal sea mayor. Entonces, de esos 800, haciendo un ejemplo así medio a ojo de buen cubero, a lo mejor me quedan 600,000 pesos de deducciones, por el efecto que ya platicaba el contador Juan, ¿sale? Por lo tanto, mi base fiscal se duplica, ¿estamos de acuerdo? Y si yo le multiplico esto por el 30%, vean que mi impuesto se duplica. ¿Queda claro? Aquí en este escenario, la autoridad puede decir, vean, ¿a dónde va la autoridad? La autoridad puede decir, toda vez que tu utilidad, puedes pagar los 120,000 pesos sin problemas. Pero ¿qué pasaría si esto se hace más chiquito? ¿De acuerdo? Y a lo mejor en lugar de 120 son 220,000. Acá ya hay un problema. ¿Por qué? Porque ya está fracturando mi principio de mínimo vital. ¿Cómo yo voy a pagar 220,000 cuando yo nada más tengo 200? No sé si soy claro. Y en ese estribo, o en ese momento, yo me puedo amparar, porque el principio de mínimo vital prevé la satisfacción de las necesidades básicas, hablando de la dignidad de la persona, precisamente para vivir, para sobrevivir, y después el pago de impuestos. Y esto no crean que es nuevo, esto ya viene de mucho tiempo atrás. Por eso saco una conclusión: hoy las personas que menos pagan son las que están bien asesoradas, las que tienen todo su cuerpo de abogados, contadores y demás, porque cobran como debe de ser, como la gente decente. Bueno, pues gracias por venir, vamos a dar inicio formalmente. Yo los invito a que pregunten si es que tienen alguna duda en particular.
Y simplemente son chispazos que se me van ocurriendo, sin perder de vista que mucho de esta información la comparten algunos amigos, abogados y demás, y prueba de ello es que apenas tuvimos un congreso fiscal en el despacho en el cual laboro, y bueno, también ahí se aprende. Uno como capacitador también tiene la obligación de actualizarse. Bueno, empezamos con esa lámina donde habla precisamente de la salud, de la desindexación del salario mínimo. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero para entrar en vigencia a partir del día 28. De manera muy breve, esto solamente es para cualquier referencia en cuanto a multas, sanciones y demás, pero no tiene nada que ver con el salario mínimo que en materia laboral sí sigue aplicándose. ¿Sí queda claro? Sale. Ahí nada más se las comparto. Bueno, aquí hay que recordar quién es el trabajador, quién es el patrón y qué es el salario. Ojo con esto, porque muchas cosas ya las damos por entendido. Vean, un ejemplo, y entramos en cuestiones un poquito escrupulosas. ¿Quién de ustedes ha pagado un aguinaldo? Pregunto. Todos, o lo han pagado o lo han recibido. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo dispone: las personas tenemos derecho a un aguinaldo de 15 días de salario por lo menos. ¡Salario! ¿De acuerdo? Ahora bien, hay una jurisprudencia que dice que el salario para efectos del aguinaldo es las prestaciones que de manera recurrente recibe el trabajador. Y salud, entonces yo le preguntaría al trabajador, ¿qué es lo que te pagan de manera recurrente? Oye, me paga mi salario por cuota diaria, lo que llamamos salario nominal, los 10,000 pesos al mes. Pero también me pagan premio de asistencia. Sorpresa, la asistencia forma parte del salario. Oye, me pagan premio de puntualidad. Cuidado, porque la puntualidad forma parte del salario. Me pagan prima dominical. Cuidado, porque la prima dominical forma parte del salario. ¿A qué quiero llegar? Que tienen que sumar esos 3 o 4 conceptos para efecto del pago de aguinaldo. Y otra vez la pregunta, ¿quién lo hace así? Salud por eso, porque pues aquí estamos en gente... Voy a mandar un saludo a un gran amigo que me ve y luego nada más anda celebrando mis frases. Al contador Ulises Aguirre. Amigo, a tu salud. No tiene alcohol, no vengo borracho. Porque van a decir, hoy el contador viene medio raro. No, vengo crudo, que es diferente. Como decían mis alumnos en la ESCA, en otra escuela, no en la ESCA. Oiga, maestro, vengo en vivo. Y le digo, ¿qué es eso? Pues no sé, pero... Bueno, ok. Trabajador, persona física que presta a otra persona física un trabajo personal subordinado. Digo, a lo mejor se sobreentiende, pero muchas veces entramos en un conflicto, porque si yo les dijera, a ver, ¿un socio puede estar acá? Sí, claro, por supuesto que sí, siempre y cuando el socio no tenga una persona más arriba que tome decisiones. Por eso la persona que tiene el cargo de administrador único o presidente del consejo de administración no puede ser trabajador, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, muchas empresas, ¿qué hacen? Lo dan de alta al Seguro Social y hay una de consecuencias impresionantes, ¿no es cierto? Porque eso en la práctica se llama fraude. Y aunque esté pagando esa persona, no le van a dar su pensión a futuro, ¿de acuerdo? Porque de manera dolosa está obteniendo un beneficio del Seguro Social sin tener la calidad de derechohabiente, de trabajador, ¿de acuerdo? Aunque esté pagando. ¿Y qué decirlo en materia de impuesto a la renta? Toda vez que no es una persona que es subordinada, toda la nómina, Seguro Social, Infonavit, impuestos locales son no deducibles. Lo accesorio sigue la suerte del principal. Hay nada más para que se les quite, ¿de acuerdo?